Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saluda David Mendoza. Estamos en Cronómetro 2020 y el día de hoy, bueno, tenemos un cronómetro distinto. Yo creo que va a ser un cronómetro, pues si no más pausado. Sí vamos a tener un cronómetro en donde vamos a tener tiempo de reflexionar. Y me da mucho gusto que me acompañe, como siempre, nuestro compañero, nuestro amigo Tomás Milton Muñoz Bravo. ¿Cómo estás, Tomás? Contento de estar contigo, David, obviamente con el auditorio, y sobre todo para abordar un tema que es bastante interesante y que hay muchas especulaciones al respecto. Oye, y regularmente los otros cronómetros, digo, y no por echarles tierra, ni por supuesto por molestar a nuestros panelistas, bueno, hoy yo creo que vamos a tener la oportunidad de ir desgranando Claro. un tema que es en verdad interesante y que sobre todo, ¿sabes qué? Que ha causado muchísima polémica. Sobre todo porque, uno, creo que se divide en dos partes, que creo que por ahí deberíamos de empezar a abordarlo, si me permites, Milton. Sobre todo porque aquí lo que tenemos fue una gira que inicia el presidente de la República, una gira por Centroamérica y que después va a concluir en la isla de Cuba. Una gira que hace el presidente de la República sobre todo a Honduras, Guatemala, Belice, El Salvador y de ahí brincamos hacia lo que es Cuba. En cada uno de estos países, el presidente López Obrador es recibido por sus, obviamente, sus partes, lleva a cabo, pues, un planteamiento, yo diría que de campaña electoral, pero ahora a nivel internacional, llevando los dos emblemáticos programas que para él considera que son fundamentales en la reconstrucción o en esta percepción de lo que él denomina la cuarta transformación. Dos programas, uno de ellos Sembrando Vida y otro que es Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Te parece si empezamos por ahí? Porque después de esto, y simplemente como una probadita a lo que vamos a analizar después, es precisamente la postura que tiene el presidente López Obrador después de haber asistido a Cuba, en donde el presidente le señala al gobierno estadounidense que si no invita el gobierno estadounidense a todos los países de América en esta cumbre de las Américas que se va a celebrar en junio allá en la ciudad de Los Ángeles, pues entonces él no va y que manda Marcelo Ebrard, obviamente el secretario de Relaciones Exteriores. Pero antes de saltarnos a ese punto, ¿cómo viste, Tomás, esta gira que hace el presidente López Obrador por Centroamérica, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y después Cuba? Tomás Milton Muñoz. Siempre es importante recordar que la presencia de un presidente en el extranjero, propiciando la política exterior, facilitándola, es importante para cualquier país. Nos hemos quejado durante casi 3 años de que este presidente no sale porque no se siente a gusto. Y bueno, es significativo que haya ido primero a ver a su amigo Trump y ahora se va hacia Centroamérica y a Cuba, donde por cierto se sintió muy a gusto. ¿Qué interpretación le podemos dar? Pues son varias, pero yo trataré de ser muy breve, muy concreto. Particularmente, como señalas, sí promovió 2 de sus programas estrella, particularmente en El Salvador, en donde de hecho ya desde hace algún tiempo se estaba llevando a cabo. He de señalar rápidamente que en El Salvador hubo en Honduras también ya se aplicó, particularmente Sembrando Vida, con ciertos raspones para el actual canciller mexicano, porque recordemos que se contrata a Banco Azteca para dispersar los recursos
y curiosamente ese banco contrató a la hermana de la esposa del actual canciller mexicano para dispersar esos recursos. Entonces está también en medio de la polémica esa situación. Bueno, de manera muy concreta, reitero, lleva estos programas que no son en México como los vende en Centroamérica, como aquellos que van a permitir detener la inmigración masiva. No es cierto, además están provocando incluso la tala indiscriminada, están generando deforestación y al mismo tiempo están generando un clientelismo político en nuestro país. Pero hay que entender por qué lleva estos programas, porque Estados Unidos ni con Trump ni con Biden le han soltado el dinero al gobierno mexicano para arrancar lo que se pretendía al inicio de este sexenio, que es el Plan Integral de Desarrollo para Centroamérica y México, que involucraría alrededor de unos 45,000 millones de dólares aplicarse en 10 años en sectores como salud, vivienda, hacienda, etcétera, etcétera, etcétera. Pues como eso no ha pegado, entonces Andrés Manuel lleva estos programitas y los presenta como si fueran una panacea. No lo son, así es que para concretar, por una parte, específicamente con Centroamérica, reitero, es importante sin duda alguna que el presidente vaya, que tenga buenos contactos obviamente con sus pares, pero al mismo tiempo también debemos de interpretar que lo que está vendiendo hacia el exterior no está funcionando en México. Hay un problema aquí y creo que lo acabas de señalar, Tomás, es precisamente este hecho de la migración. La migración se ha vuelto un problema muy, muy significativo para México, sobre todo por las presiones que hemos venido recibiendo como país desde el gobierno de Donald Trump, en el cual se había planteado el hecho de que México se convirtiera en un tercer país seguro. Eso significa que el territorio nacional fuera utilizado como una base que concentrara a todos estos migrantes para ver y estudiar desde Estados Unidos, pues cuáles serían realmente las posibilidades de estos grupos para poder internarse hacia Estados Unidos. Entonces, estos programas o esta visita que da el presidente López Obrador hacia Centroamérica se da bajo este contexto, esperando los recursos que tiene prometido precisamente Estados Unidos para poder invertir en la zona. Inclusive uno de ellos, que sería el de Sembrando Vida, se había ya planteado, había obtenido la simpatía, ¿no?, por parte del gobierno norteamericano, precisamente para poder implementarlo en algunas zonas de Centroamérica. Ahora, aquí entramos también en una disyuntiva, porque el hecho de la misma crisis de COVID-19, la crisis económica, la inflación tan fuerte, ha provocado que no solamente centroamericanos estén tratando de llegar a Estados Unidos, sino ahora también de mexicanos. Entonces ahí está la contradicción. Parece que los dos programas que lleva el presidente no están haciendo necesariamente efecto en nuestro país y se están tratando de llevar ahí como para paliar un poquito, le estamos dando un mejoral a los países centroamericanos para que se entretengan en lo que viene una resolución específica, ¿no? Ese es el punto. Sí es un mejoralito. No van a servir para solucionar estos graves problemas que tienen diversos países de Centroamérica, particularmente el Triángulo Norte, comprendido, como sabemos, por Guatemala, por El Salvador y por Honduras. Entonces, como desde la metanarrativa del actual gobierno de la 4T siempre se desean vender triunfos, grandes logros, entonces se está utilizando, reitero, en esta ocasión, este discurso triunfalista de decir, estamos exportando nuestros programas porque son exitosos. No son exitosos, pero al mismo tiempo es obvio, son recursos frescos que van a llegar, que tampoco son millonadas, a estos países de Centroamérica. Y además, recordemos que también se hicieron otras promesas que son interesantes, entre ellas que alrededor de 25,000 guatemaltecos podrían tener la posibilidad de atenderse en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y qué maravilla que se universalice, sin duda alguna, el servicio de salud. El problema es que en México, ya sabemos, tenemos un grave problema de desabasto y no podemos precisamente atender a los mexicanos y cómo van a hacerle para atender a los guatemaltecos. Oye, ¿y eso lo va a pagar los contribuyentes mexicanos? Efectivamente. ¿Cómo se está planeando esto? ¿Sería una parte de algún acuerdo? ¿El gobierno de Guatemala va a poder ingresar algún recurso? ¿O es parte de las prestaciones que está ofreciendo el presidente López Obrador? Sí, tenemos todavía que ver de qué manera termina de configurarse, pero al menos la idea que nos presentaron
es que el gobierno mexicano va a poner estos recursos. Reitero, sin duda, a todos aquellos que se encuentran en nuestro país, de acuerdo con nuestra Constitución, nuestras leyes secundarias, se les debe de atender en caso de cualquier emergencia de salud. Pero es muy diferente ofrecer un programa específico para guatemaltecos en donde el Estado mexicano tendría que ofrecer estos recursos. Por eso, reitero, es contradictorio y se vende también como un gran logro. Y en el caso particularmente de El Salvador, también resalta que al ver al presidente de ese país, Bukele, se vuelve a reiterar la pertinencia de estos programas, particularmente, insisto, Sembrando Vida, sobre todo en la gran contradicción que en México ya está creando deforestación, y esta deforestación que se va a exportar a países de Centroamérica, ¿qué es lo que va obviamente a generar? Pues más deforestación y por ende mayor cantidad de personas que tengan que salir de sus países de origen, que van a pasar por México pretendiendo llegar a Estados Unidos y que probablemente se tengan que quedar en nuestro país, porque como señalaste, tenemos reactivado de nueva cuenta este programa denominado Quédate en México, con la actual administración, con Biden, que básicamente nos obliga a nosotros a convertirnos en supuesto tercer país seguro para recibir a aquellos solicitantes de asilo en Estados Unidos, pero que no los quieren en Estados Unidos y que además no tienen ni jueces para poder agilizar los procesos. Claro. Entonces se van a quedar en nuestras ciudades mexicanas, sobre todo en el norte del país, que varias de ellas son algunas de las más peligrosas, por desgracia, de México. Oye, a mí me llamó mucho la atención y no sé si tú estarás de acuerdo en ese sentido. Dicen que en términos de la comunicación verbal hay forma y fondo, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención la manera en la cual el presidente de El Salvador, pues, tomó de la mano al presidente López Obrador, el presidente Nayib Bukele, porque pues le aplicó la de Trump, ¿no? Le dio la mano y luego lo jaló hacia él. Y esto de alguna forma plantea el hecho de cómo en El Salvador, de alguna manera, ahora que han estado tomando este tipo de medidas en contra de las pandillas, en contra de lo que es la Mara 18 y la otra pandilla, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre por ahí. Una es la Mara Salvatrucha y la otra es la Mara 18. Pues estamos hablando que ahí no hay abrazos, ahí sí hay balazos, ¿no? Están destruyendo íconos que tienen que ver precisamente con el narcotráfico, que tienen que ver con la delincuencia organizada. Vaya, hay una condición ahí de seguridad que está llevando hacia el extremo. Inclusive estaríamos hablando que hay políticas de derecha, ¿no? Que no necesariamente empatarían con el presidente López Obrador y que, bueno, pues a mí me llamó muchísimo la atención esta forma, ¿no? Es muy interesante ver la manera en la que esta comunicación no verbal se hace presente. Ahora, en relación a los guatemaltecos y precisamente a este tipo de apoyos que se les está dando, porque no solamente es lo del seguro social, también habría, se plantearía la idea de una clave única de registro de la población, una CURP, y esto para trabajadores guatemaltecos y, por supuesto, un consulado de México en el departamento de Petén. Bueno, esto me parece un poco a este tipo de reuniones que se generan, por ejemplo, en el lado tejano, ¿no? En Laredo, Nuevo Laredo, donde la relación entre los estados, obviamente, estamos hablando de Coahuila, Nuevo León y, por supuesto, Texas, tiene que ser como mucho más activa. ¿No será algo parecido a lo que está sucediendo en Guatemala, vaya, tomando las dimensiones? Y simplemente para cerrar, en este aspecto en donde los trabajadores guatemaltecos trabajan también o se mueven constantemente en la frontera con Chiapas. Sí, por partes, y empiezo de hecho por lo último. Recordemos que la verdad desde el siglo pasado existe una migración constante de ida y vuelta entre Guatemala y particularmente zonas como Chiapas, básicamente el sureste mexicano, que son trabajadores guatemaltecos que van por temporadas a recolectar, por ejemplo, café y otros frutos en nuestro país. Y de hecho, buena parte de ellos, desde la década de los 90 finales, inicios del presente siglo, se generaron visas especiales que les permiten obviamente ir y regresar. Estos trabajadores ya deberían de estar, obviamente, también en ese sentido, inscritos ante el propio IMSS, porque son trabajadores que están en nuestro país y que, por ende, deberían de ser sujetos a este tipo de protección.
Por desgracia, reitero, lo que anuncian rimbombantemente es que son 25,000 los que participarían en esta protección de salud, pero no nos hacen referencia más específica, sino únicamente incluirían a estos trabajadores o a aquellas personas que también tienen visa que les permite ingresar a nuestro país desde Guatemala, pero solo hasta cierto kilometraje, es decir, no pueden pasar hacia el centro del país y solamente pueden estar algunos días. No hay claridad en este respecto y obviamente yo espero que en las siguientes semanas el IMSS informe cómo lo implementaría. Y por otra parte, lo de Bukele es interesantísimo. Las cosas como son. Es un populista que de hecho tiene una tendencia hacia algo que se denomina como neototalitarismo, es decir, algo más avanzado de lo que había señalado en su momento Hannah Arendt. ¿Por qué? Porque básicamente está utilizando, obviamente, la fuerza del Estado como herramienta de terror en contra de los opositores, no únicamente en contra de las maras. Recordemos que incluso ha utilizado el ejército para ocupar el Congreso, claro. Está desapareciendo paulatinamente algunos puestos importantes, por ejemplo, ya metió mano ante el Poder Judicial, ha jubilado a algunos de manera prematura y se está configurando el tipo básicamente en un líder totalitario poco a poco. Parecido a Nicaragua, Daniel Ortega. La única diferencia es que uno pregona que es de derecha y el otro que es de izquierda. El Entonces, otro fue revolucionario, estuvo metido en la selva. Exacto. No, y es impresionante este símbolo que tú señalas, que básicamente toma la mano de Andrés Manuel Bukele y lo atrae hacia sí. Recordemos que en su momento también ya ha habido fricciones entre estos dos gobiernos, con todo y que Bukele ha señalado que toma a Andrés Manuel como un símbolo para seguir, que está de acuerdo con muchas de sus políticas, pero al mismo tiempo, sí, precisamente por elementos migratorios, recordemos que ha habido vejaciones también de salvadoreños en nuestro país, y eso lo ha utilizado como discurso interno Bukele para señalar que México tiene que cumplir con sus responsabilidades, que es cierto, pero al mismo tiempo es para envalentonarse dentro de su propio marco electoral, y por último, señalar que en el caso de Bukele, sí ha sido muy crítico con las autoridades migratorias mexicanas. Me encantó, por cierto, la frase que señaló nuestro presidente, que usó nuestro presidente mexicano, diciendo, es que en México nos ven como el hermano mayor. Nos han visto como el hermano mayor desde hace muchas décadas, pero como el hermano mayor que los traicionó por irse con Estados Unidos, abandonarlos a ellos y convertirnos paulatinamente en la policía migratoria de Washington. Entonces, no dijo todo el presidente. Ese es un punto yo creo que muy importante, ¿no? Cómo se retoma esta idea del hermano mayor, pero pues es el hermano mayor que terminó de migrante, que se fue a Estados Unidos, empezó a generar un estilo de vida parecido al estadounidense, pero también lo cierto es de que los regímenes en Centroamérica, en Sudamérica, se debatieron precisamente dentro de este contexto y México no podía perder la oportunidad, si somos francos, de este cambio transicional que se dio del siglo XX al siglo XXI, en donde la globalización, el libre mercado, el neoliberalismo, bueno, pues fueron obviamente una de las pautas que obviamente catapultó a México después de esta firma del Tratado de Libre Comercio en 1993 y que entró en vigor en 1994 y que a pesar de la guerrilla allá con el EZLN, que terminó siendo una guerrilla más mediática que efectiva dentro del ámbito militar, bueno, pues nos recordó este elemento nacionalista, este elemento de estatista, ¿no? Que no quería, obviamente, vincularse hacia este aspecto. Oye, dos países, uno de ellos que me llamó mucho la atención porque me pareció que fueron más buenas intenciones, un discurso en narrativa donde, los vamos a ayudar en cuestiones de que conserven su patrimonio y demás. El caso de Honduras con su presidenta Xiomara Castro, que por cierto, en su discurso dijo que era un honor estar con Obrador y que bueno, pues obviamente se estaba pensando ahí fortalecer algunos elementos en términos del desarrollo, la producción, la asistencia técnica, la comercialización, pero uno de los puntos que no se habló, Tomás, y en este sentido yo creo que habría que abundar, es también la violencia que se vive en Honduras, una de las más altas junto con El Salvador, y que de alguna forma refleja en buena medida lo que está sucediendo en algunas partes de nuestro país,
en términos de este tipo de violencia, ¿no? Efectivamente, esta violencia, con todo y que en los últimos, te podría decir, los últimos 2 años, de acuerdo con las estadísticas más recientes, sí ha disminuido. De todos modos, siguen teniendo altos índices de asesinatos violentos. Ya lo señalaste, Honduras, obviamente también El Salvador, y ya después Guatemala, que está más reducido. Hay algo que estamos compartiendo, obviamente, entre muchas otras situaciones históricas, este idioma, pasado, bla, bla, bla. Estamos compartiendo lo que significan las consecuencias de la ampliación en cuanto a la toma de poder por parte de los grupos del crimen organizado. Honduras, Guatemala, menos Guatemala, pero Honduras, El Salvador, obviamente México, estamos viviendo escenarios muy complicados, muy violentos, con altas tasas de asesinatos. Y en ese sentido, parte de esta visita también debemos de recordar que el mandatario mexicano, como parte de su comitiva, lo acompañaron incluso personajes de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, porque es algo que sí preocupa y que se está trabajando en ello. No sé si bien o mal, no soy especialista en seguridad, tú sí eres especialista en seguridad, pero sí llama la atención que a diferencia de otras visitas de Estado que se han realizado, incluso estos mismos países, con otros presidentes, Claro. no acompañaban el secretario de la Defensa, por ejemplo, o el secretario de la Marina o altos representantes de estas secretarías. Y entonces sí es algo importante que se está trabajando, pero por desgracia, y en ese sentido solamente lo pongo tal cual, ¿De discusión? recordemos que forma parte también de una estrategia que viene desde Estados Unidos y que muy probablemente se vaya a discutir en la cumbre de las Américas. Está todo concatenado. Es decir, vamos a trabajar esto de manera conjunta, pero a ver cómo lo hacen. Es mi gran incógnita. ¿Cómo lo van a trabajar Estados Unidos junto con México y Centroamérica? Este Claro. tema, insisto, de la inseguridad. Oye, y finalmente, para que vayamos ya en un penúltimo país, antes de entrar al país estrella, al país Claro. de la nostalgia y al país ideal, no solamente para el presidente López Obrador, sino para todos aquellos nostálgicos del 68, yo así los he denominado, son los nostálgicos del 68. Pero bueno, antes de entrar ahí, Belice, oye, nuestro vecino que prácticamente desconocemos en mucho sentido. Realmente el mexicano promedio no sabe mucho de Belice, una excolonia británica que consiguió su independencia ya de la corona, pertenece creo que a la Commonwealth, si bien lo recuerdo, pero consiguió su independencia allá para 1984, territorio donde sacaban mucho este palo de tinte, donde sacaban muchos recursos los británicos, un centro como de que sirvió muy bien durante el siglo XVII, XVIII y parte del XIX para traer esclavos africanos y que, bueno, pues se hizo una comunidad con, vamos a llamarlo, con un perfil bajo, pero que pues es frontera con México. Somos vecinos y somos unos vecinos muy desconocidos, yo creo que en todos los sentidos, ¿no? Sí. Lo poco que se sabe de Belice es que hace maquila, por ejemplo, de cuestiones deportivas, de ropa, de zapatos, y que muchos de estos productos llegan a México, y se inició con el primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño. Bueno, pues también anuncios importantes, eliminación de aranceles, productos agrícolas, alimentos básicos, sobre todo para que esto, bueno, pues pueda tener una conectividad en muchos sentidos y que, bueno, pues pueda también fortalecerse los flujos turísticos, porque, bueno, pues va a dar también esta frontera con Quintana Roo, obviamente con Cancún, que es uno de los puntos importantes, y creo que en este sentido, bueno, pues vamos a ver qué pasa con Belice, ¿no? Claro, es simbólico, son simbólicos estos acuerdos que siempre son importantes para mejorar el intercambio comercial. Sin embargo, la verdad es que es mínimo si comparamos obviamente con otros países de Centroamérica, el nivel de intercambio comercial que tienen con México. Sin embargo, ¿qué podemos decir de Belice? Que curiosamente, y como bien señalas, la verdad es que el grueso de los mexicanos conocemos muy poquito de Belice. Muy poco. Belice parece que está
muy poquito. Parecería que no forma parte ni siquiera de este continente. Ya con eso, yo estoy seguro que muchas personas ni siquiera conocen que forma parte de este continente. Además, por sus propias prácticas, ya lo señalaste, forma parte de la Commonwealth, y su comercio pues, se da sobre todo precisamente con incluso Reino Unido. Entonces, es curioso, pero siempre vale la pena señalar que sí hay un intercambio comercial por ser frontera y curiosamente hay una buena cantidad de personas de Campeche, de Quintana Roo, que van a Belice a comprar, particularmente a Belice van a comprar, y esto obviamente significa que también debe de estar atendido, que debe de ser algo que forme parte de la agenda, pero insisto, básicamente es simbólico. Belice nunca va a representar, comercialmente hablando, el gran socio, y mucho menos el gran socio también en elementos de carácter político. Insisto, esa es la palabra que yo puedo decir, simbólico. Oye, llegamos a la joya de la corona, esta parte del, yo le llamo en verdad la nostalgia del 68, la nostalgia de todos estos jóvenes que hoy en día están en el gobierno y que, bueno, pues tienen como centro la isla de Cuba, ¿no? Este mito de la revolución, porque ya finalmente se ha convertido en un mito, esta visita al presidente Miguel Díaz-Canel, que no es otra cosa más que pues la segunda o la tercera parte de los Castro, y no necesariamente los que cantaban, sino de Fidel y de Raúl Castro, como gobernantes únicos en una, hay quienes señalan que esto es una dictadura, hay otros que plantean que en realidad pues es un liderazgo de muchas décadas, que eso es cierto, los Castro han visto desfilar cantidad de presidentes norteamericanos y por supuesto presidentes de otros países, y ellos siguen en el poder. Aquí el presidente López Obrador, bueno, pues yo creo que se vio más que contento, feliz, ¿no? Yo lo veía como en esta condición donde decía, este es el estado actual. Bueno, los cubanos lo condecoraron con la medalla José Martí, medalla que ha recibido otros personajes, entre ellos por ahí Saddam Hussein o el mismo Papa. Ha recibido este tipo de medallas. La idea fue, uno, fortalecer las relaciones en materia sanitaria. Recordemos que el gobierno cubano tiene un bloqueo económico que también es muy discutible. No necesariamente el bloqueo les toca a todos los cubanos. Los cubanos pueden recibir una parte. Quien no recibe directamente los activos es el gobierno cubano. Y en este sentido, llamó mucho la atención. Uno, el presidente López Obrador buscaba promover la capacitación de recursos humanos y técnicos, la investigación y asistencia médica en diferentes áreas, lo que hemos visto con estos médicos cubanos que vinieron durante la pandemia, que nadie nunca los vio, pero que el gobierno de la Ciudad de México pagó una cantidad importante y sobre todo la promesa del presidente López Obrador de que se iban a contratar a 500 médicos cubanos para que fueran a lugares donde se supone que los médicos fifís mexicanos no quieren ir. Esto sobre todo también da un espaldarazo porque el presidente López Obrador se comprometió con Díaz-Canel a que iba a hablar personalmente con Biden para que lo invitaran a esta cumbre de las Américas que se va a celebrar allá en Los Ángeles. Muchos halagos, muchos apapachos, mucho todo. Los cubanos han sido un ente que yo denominaría amigo de los revolucionarios institucionales. Recordemos que los priistas jugaron un papel muy importante pues para generar ahí un puente de comunicación entre los Estados Unidos y por supuesto los cubanos. Un gran amigo de los cubanos fue Carlos Salinas de Gortari en muchos sentidos. Los cubanos han estado participando de una manera muy activa desde que llegó esta cuarta transformación en México y llamó también mucho la atención el hecho de que los titulares de la Marina y de la Defensa Nacional se acercaran a un grupo de militares cubanos que tienen obviamente, por norma, establecer empresas del Estado y manejarlas los cubanos, tal cual está sucediendo hoy en día en México. Yo creo que esto es un elemento relevante, Tomás. Claro, todos, y en orden de prelación,
Recordar que el actual gobierno siguen esta lógica de la nostalgia, de la Cuba como elemento o como país a seguir, cierto, pero al mismo tiempo y de forma pragmática está recuperando lo que hizo el PRI en su momento, durante 70 años. Es decir, tomar cierta distancia frente a Estados Unidos, permitida de hecho por Estados Unidos, al ser un cercano del régimen cubano. Al mismo tiempo, lo sabemos, de alguna manera este gobierno de la 4T, que no es de izquierda, lo lamento, sus acciones lo han demostrado, sus políticas lo han demostrado, de alguna manera quieren mantener contentos a todos aquellos seguidores de este sueño revolucionario que falleció hace muchas décadas. Pero que bueno, al menos sigue en el pensamiento de muchos. Entonces, es básicamente una doble lectura en ese sentido. Por una parte, le permite, insisto, tomar cierta distancia frente a Estados Unidos, al apapachar al régimen de Díaz-Canel, sin duda alguna, y por otra, mantiene contentos a todos estos personajes que han visto en la Revolución Cubana como la epítome de lo que debería de ser cualquier Estado-nación. Por cierto, lo sabemos, muchos de los que defienden esto, y de hecho de nuevas generaciones, les encanta irse a comprarse celulares carísimos de empresas estadounidenses, pero bueno, viva el socialismo en Cuba. ¿Hablas acaso de conocida senadora que por ejemplo, la cacharon por ahí en una tienda de este tipo de aparatos? Otros que se van a restaurantes carísimos, que llegan en camionetas del año, defendiendo siempre al régimen cubano, pero sabemos que simple y llanamente forma parte de este discurso contradictorio que tienen. Y al mismo tiempo, en ese sentido, sí me encantaría recuperar esta parte que señala. Sí es preocupante sobre este contacto entre militares cubanos y militares mexicanos, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo, que básicamente sabemos en Cuba, debido al régimen que tienen, obviamente han apoyado mucho este régimen cubano en lo que es el ejército y que ha participado, por ende, también en elementos de la propia economía cubana. Algo que estamos viendo en nuestro país con otros tintes, cierto, pero ya lo empezamos a ver, eso es preocupante. Y en ese sentido sí quisiera hacer una señalización. Es cierto, se sigue discutiendo, pero es que básicamente, y concuerdo contigo, doctor, lo que hay es un embargo. No es un bloqueo de Estados Unidos, porque Cuba puede todavía seguir teniendo relaciones comerciales con muchos otros países del mundo. Es cierto, este denominado, reitero, embargo, afecta mucho, no debería de existir, y además siempre ha ido en contra de los intereses de la población. Claro. Así es que eso es preocupante. Y finalmente, en el caso específico de lo que representa este supuesto nuevo reencuentro entre México y Cuba a través de sus políticos, con tanto abrazo, intercambio de pistola, bueno, le dieron una pistola al presidente mexicano. Vale la pena señalar que nosotros como mexicanos también estamos pagando todavía el pato de el último acuerdo que generaron Obama con el entonces régimen de Raúl Castro, que se suspendió, esto denominado como acuerdo de pies secos, pies mojados, que significaba que todo aquel cubano que llegara a Estados Unidos directamente, que no fuera detenido en aguas internacionales, se le concedía asilo. Después de que reabre su embajada Estados Unidos en Cuba, una de las peticiones de los cubanos, del gobierno cubano, fue precisamente que terminara este programa. ¿Qué significó? Que desde entonces ha incrementado el número de cubanos que se han tenido que quedar en territorio mexicano porque en Estados Unidos ya no los aceptan. Y hoy en día estamos viendo de nueva cuenta un aumento, un incremento de los flujos que provienen de Cuba. Entonces, si somos tan cuates, tan amigos, ¿por qué no hay un programa? ¿Por qué no se anunció un programa de protección para estos cubanos que están en México? No, siguen hacinados en Tapachula, Chiapas, o en las estaciones migratorias, o en su defecto, esperando cruzar hacia Estados Unidos en algunas de las ciudades, reitero, más peligrosas de nuestro país. Oye, o muchos de los cubanos están yendo a Sudamérica. Hay también un flujo importante de cubanos que están yendo hacia Argentina, hacia Uruguay, hacia Paraguay, hasta Brasil, porque están buscando una opción en este sentido. Oye, Tomás, hemos platicado sin duda de esta visita que creo que fue relevante en Centroamérica y en Cuba, pero ahora viene este punto. Precisamente la cumbre de las Américas, que bueno, pues es una cumbre que el presidente Joe Biden ya tenía planteada y que de alguna forma
está tratando de manifestar un frente común ante lo que está sucediendo hoy en día en la guerra de Rusia con Ucrania, pero también ante las pretensiones económicas de la gran potencia económica que hoy en día es China. Yo creo que Biden había calculado esta posibilidad de que se pudiera fortalecer una unidad en todo lo que sería Latinoamérica y obviamente aquí viene el detalle. Dentro de esta cumbre, que por cierto la OEA participa como secretariado técnico, eso también hay que tomarlo en cuenta, y el país anfitrión es quien decide quiénes son los invitados. Parece ser que dentro de esta cumbre, en uno de los postulados, se plantea, o en uno de los artículos, se plantea que solamente van a ser invitados los gobiernos que hayan sido elegidos democráticamente. Y en este sentido, y por mucho, ni Venezuela, ni Nicaragua y Cuba han tenido elecciones que sean verdaderamente democráticas. Y esto está generando una serie de fricciones muy importantes que, aunque con cierto, vamos a distensión que se ha tenido. En el caso de Obama, tú lo mencionabas muy bien, el acercamiento con el régimen cubano. En el caso de Venezuela, ahora que se cerró el flujo petrolero y de gas de Rusia hacia Europa, los estadounidenses también plantearon, vamos a distensar la situación entre Venezuela y Estados Unidos. Obviamente, lo poco que venden los venezolanos de petróleo, no se lo venden a Cuba, no se lo venden a Nicaragua, se lo venden a Estados Unidos, muy a pesar de la narrativa. Y bueno, pues en el caso, obviamente, de Nicaragua, que este revolucionario parece ser que retomó algunas de las viejas prácticas de Somoza, el dictador contra el cual él luchó allá en los 70s y los 80s, bueno, pues no entran dentro de este ámbito. ¿Tú cómo percibes este aspecto? Porque finalmente también estamos hablando de un foro multilateral. Si quieres, podríamos explicar un poco qué es esta parte de lo multilateral, los foros y qué papel juegan. Con mucho gusto, estimado David. Antes, rápidamente, se me fue recordar que esta posible llegada de 500 médicos más cubanos, número uno, el presidente mexicano volvió a mentir, señaló que no existen los suficientes médicos mexicanos, ya ha sido contradecido por diferentes asociaciones de médicos que señalan, sí los hay, y además como constancia tenemos a todos aquellos que estuvieron trabajando durante la pandemia, que fueron contratados de manera temporal y que fueron despedidos. Entonces, eso es una mentira. Y dos, las vacunas. Qué terrible, de verdad, que se haga, que esta posibilidad de que se utilicen vacunas cubanas que todavía no tienen los avales internacionales, particularmente de la Organización Mundial de la Salud, que no han llegado ni siquiera a la fase 3 de estudio para que se apliquen a los niños mexicanos. Eso es terrible. Ahora, en cuanto a la cumbre de las Américas, recordemos que la cumbre de las Américas nace en 1994 como parte de una iniciativa que es impulsada por el entonces presidente estadounidense Bill Clinton, en el contexto precisamente ya de un neoliberalismo, de la creación de bloques regionales, enfocados sobre todo a propiciar mejor el comercio. Ha ido evolucionando con los años esta cumbre, pero básicamente así nace. Nace como un intento de impulsar lo que sería el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Claro. Que por cierto fue defenestrada esta intencionalidad en 2005, precisamente en una cumbre de las Américas que se realiza en Mar del Plata, en Argentina, en donde básicamente el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, Néstor Kirchner, entonces presidente de Argentina, y Lula, por señalar algunos, presidente entonces de Brasil, le dijeron a George W. Bush, no. Nosotros no vamos con ese tipo de mecanismos de integración, no queremos un acuerdo de libre comercio para todas las Américas, nosotros vamos a fortalecer nuestro Mercosur, que recién se había estrenado, y bueno, ya tenía 10 años, perdón, que ya estaba en funcionamiento y se impulsaron otro tipo de procesos. El único que apoyó en 2005 la propuesta, incluso en Mar del Plata,
Mar de la Plata, mejor dicho, fue el presidente mexicano Vicente Fox. Se quedó solitito apoyando a George W. Bush. Esto es importante señalarlo porque, reitero, primero inicia como un foro que promueve el libre comercio. De manera posterior se va modificando y promueve precisamente de manera multilateral esfuerzos enfocados en la democracia, en la discusión de puntos importantes que son coyunturales, ha ido modificándose por los años y precisamente recordemos que la última fue la de 2018 y regularmente se tienen que hacer cada 3 años, pero debido a la pandemia, entonces se pospuso y la siguiente es precisamente la número 9 que se va a realizar en Los Ángeles, California, del 6 al 10 de junio. Y en el contexto precisamente de esta realización de lo que significa este foro multilateral para abordar diferentes puntos entre los diferentes jefes de Estado y de gobierno, pues básicamente Estados Unidos lo que pretende, al menos en el papel, es trabajar en diferentes aspectos con los líderes del área, con las excepciones que ya señalaste, en materia de qué vamos a hacer después del COVID-19, Claro. es decir, economía, sí política, sí derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es a donde vamos, y precisamente que tú ya lo habías señalado. Sí, cada país que es el organizador, en este caso Estados Unidos sería la segunda vez que lo organiza, la primera, reitero, 1994 en Miami, ahora en Los Ángeles. Es muy importante para Estados Unidos por varias situaciones. Número uno, Biden necesita también aire, necesita un respiro ante las grandes críticas que está recibiendo en sus diferentes programas y le vendría muy bien verse como un líder que está unificando a América Latina y que además en Los Ángeles estaría Andrés Manuel, sería importantísimo para la foto, pero resulta que Andrés Manuel no quiere ir porque no están invitando a sus cuates. Entonces, eso es lo interesante. Ese es el punto. Y fíjate que la narrativa que nos haces, sobre todo cómo va evolucionando todo este proceso, bueno, pues inclusive no dista muchísimo. Inclusive el presidente López Obrador ha señalado que no estaría nada mal que América Latina se integrara como la Unión Europea, pero la inclusión de la Unión Europea como tal no solamente implica, ¿no?, el trasiego, el movimiento de ciudadanos por todos los países, sin la necesidad de tener una visa ni nada, sino también está integrando una cuestión de carácter económica. Y esto parece ser que no es muy agradable tampoco para dos economías que, por ejemplo, no han mencionado muchas cosas y que están como a la expectativa. Uno de ellos sería Chile. Claro. Y otro de ellos sería Brasil, que por cierto Bolsonaro también dijo que él no va con Biden porque su amigo verdadero era Donald Trump. Ahora, este hecho de que el presidente López Obrador se haya puesto en esta actitud de si no va Venezuela, Nicaragua y Cuba, entonces yo no voy, que vaya una representación, es tomada o debe de ser tomada como un elemento de provocación hacia los Estados Unidos, tomando en cuenta que México deja de que sea uno de los socios más importantes en el mercado norteamericano. Y estoy hablando con esto de Canadá, de Estados Unidos y de México, sino que como un socio que depende en buena medida su economía de la estadounidense. Estamos hablando que en México, pues nuestra economía depende en un 60-70% de lo que sucede en Estados Unidos. ¿No será como estarle ahí molestando al gorila, molestando al león y que esto vaya a tener una repercusión? ¿Cómo lo están leyendo los norteamericanos? ¿Cómo lo está leyendo el secretario de Estado? ¿Cómo lo está leyendo el mismo Joe Biden? ¿Será una factura que después se la pase y que la cobre al presidente López Obrador? Muchos analistas señalaron incluso que una vez terminado el proceso electoral en Estados Unidos y una vez que Biden ascendiera y se convirtiera en el presidente, iba a haber una serie de represalias en contra del gobierno mexicano porque sabemos Andrés Manuel quería mucho a su amigo Trump y lo sigue defendiendo. No ocurrió así. El gobierno demócrata es mucho más profesional. No va a hacer anuncios que signifiquen rimbombancia y que signifiquen ofensas. Sin embargo, a la larga sí va a haber alguna serie de consecuencias. ¿Cuáles son las más inmediatas? Andrés Manuel de nueva cuenta está esperando que Estados Unidos con Biden autorice un presupuesto de 4.500 o 5.000 millones de dólares para sus programas estrella que ya platicamos y que se amplifiquen en Centroamérica.
muy probablemente, o Andrés Manuel en parte, como que ya se desesperó y como no ve esos recursos, pues entonces es una manera también de decirles, no me dan recursos, pues yo no voy a su cumbre y además en mi discurso interno quedo bien con estos supuestos grupos de izquierda que la verdad ya no sé ni qué es izquierda hoy en día, comprando, reitero, estos artilugios carísimos, pues no sé qué tan de izquierda son. Entonces, hay varias interpretaciones. Una puede ser esa, otra, reitero, sí, por el pasado de Andrés Manuel, que de alguna manera ha estado ligado a ciertos líderes de izquierda, bueno, desea presentar un frente común para que esta Cumbre de las Américas permita entonces tener la presencia de todos los integrantes de los 34, 35 estados que conformarían este foro. Al mismo tiempo, también hay que señalarlo, en parte el señor tiene razón. Hay que generar procesos que no sean excluyentes, pero al mismo tiempo debemos de entender que a Estados Unidos no puede entrar, por ejemplo, Nicolás Maduro, que es acusado formalmente de propiciar el narcoterrorismo. O sea, no va a entrar a Estados Unidos. Oye, que entre, a lo mejor, pues ya solito y llegando, ya la justicia norteamericana podría ser parte de las suyas. Y en este sentido, Tomás, y para que vayamos cerrando nuestro programa el día de hoy, yo diría, no es una falta, no es una oportunidad que se estaría perdiendo el presidente mexicano para decirle en estos foros multilaterales, porque a ver, aquí hay que separar el punto, ¿no? Una cuestión es una relación bilateral donde, bueno, no actúas necesariamente en igualdad de condiciones. Estados Unidos y México siempre van a tener, bueno, pues esta diferencia desde el ámbito del tamaño de la economía, el tamaño de su población, sus capacidades industriales, etcétera, etcétera. Pero en estas reuniones multilaterales, en estos grandes foros, pues literal están todos frente a frente. ¿No sería una buena oportunidad donde el presidente López Obrador expresara abiertamente, oye, hay que incluir a todos los demás países, hay que estar presentes todos para que esto, bueno, pues pueda tener una forma? Yo pienso que en este sentido el presidente López Obrador está perdiendo una excelente oportunidad para ir literal a la casa del presidente Joe Biden, y hablo de la casa porque estoy hablando del país, Estados Unidos como tal, y decirle, las condiciones están cambiando en el mundo. Puedes tener este liderazgo que, como en las palabras del presidente López Obrador, pues Joe Biden se convierta en este gran articulador, en este gran líder que unificó por fin a América Latina en este sentido. ¿Será entonces que está dejando ir la oportunidad? O en realidad, la verdad es que, como dicen por ahí, también el presidente López Obrador no le entiende a este tipo de reuniones, no las considera importante, y retomando su premisa, la política interior es una excelente política exterior. Sin duda. Por desgracia, seguimos viendo coincidencias entre ciertos liderazgos. A Trump nunca le gustó el multilateralismo. Al gobierno de Andrés Manuel, particularmente a Andrés Manuel, le gusta más bien lo bilateral, la negociación directa. Y por desgracia, no termina de entender estas lógicas de la diplomacia. Se pudo haber trabajado de forma previa y a nivel de escritorio para tratar de generar invitaciones. Por ejemplo, tratar de convencer a Estados Unidos de que pudiera llegar Cuba, al menos que pudiera llegar Díaz-Canel. No así va a pasar, reitero, con Nicolás Maduro, es imposible, mucho menos con Daniel Ortega, sobre el cual también pesan acusaciones de los servicios de inteligencia de Estados Unidos de estar vinculado con el narcotráfico. Claro. Sería muy complicado, pero definitivamente creo que México sí está perdiendo la oportunidad de convertirse, sí, en un gran líder en el resto de América Latina. ¿Por qué? Porque tendría que negociar con medios diplomáticos y no generar escándalos en una mañanera. Recuerden que las mañaneras no son el espacio ideal para tratar este tipo de situaciones. Por el contrario, lo que se necesitaría es evitar ese tipo de situaciones y ese tipo de declaraciones tan rimbombantes, que además, te aseguro, David, no son consultadas con el bombero que trabaja en la Secretaría de Relaciones Exteriores. No, él siempre tiene que llegar a apagar los fuegos. Oye, y en este sentido yo creo que vale la pena también señalar,
pues parece ser que sí tuvo un efecto en esta mañanera, sobre todo cuando diversos países, entre ellos Perú, Bolivia, dijeron, bueno, pues si no van todos, no vamos, ¿no? Esto de alguna forma pues también va a generar, vamos a llamarlo así, un hueco, ¿no? En este contexto, y parece ser que le están pues lastimando, le están ahí echando a perder la fiesta al presidente Joe Biden, y esto yo creo que va a tener consecuencias en un mediano plazo, ¿eh? Efectivamente, sí lo tendría, y además ya también hizo eco en algunos jefes de gobierno y de Estado de países caribeños. No me refiero a Cuba, me refiero básicamente a estas islas del Caribe que obviamente también tienen presencia y participación. Yo sinceramente, claro, no tenemos bolita de cristal, pero considerando que el presidente de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, es el presidente pro tempore de esta asociación, es el presidente de Argentina, y este presidente de Argentina ya señaló que él sí va a ir a esta cumbre. Y eso es un indicativo importante, porque significa probablemente Andrés Manuel no vaya, pero difícilmente el resto de los jefes de Estado y de Gobierno van a seguir esta propuesta, quedarse en sus casitas y pensando que no va a haber represalias por parte de Estados Unidos, porque sí las va a haber. Recordemos que en materia de política exterior, tanto demócratas como republicanos no se tientan el corazón. Tienen métodos diferentes. Oye, soft power y hard power, ¿no? El famoso. Exactamente. El poder suave y el poder duro. Así es que en ese sentido. Tomás Milton Muñoz, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, con nuestro auditorio en este cronómetro 2020. La verdad es que creo que dimos un panorama muy amplio, precisamente porque hay mucha especulación al respecto. Las personas están preocupadas por estos acercamientos. Creo que mencionaste algo que yo creo que después vamos a generar, yo creo que un programa especializado, sobre todo en términos de que a los cubanos se les quiere comprar la vacuna para inocular a los menores de edad, y esto, bueno, pues hay que tener cuidado porque no podemos estar jugando también a ser los conejillos de Indias de los cubanos, y creo que, bueno, pues en este sentido habrá que estar muy al pendiente de lo que suceda, y bueno, pues estar también al pendiente de lo que venga en esta reunión de las Américas, que yo creo que va a dejar mucho, vamos a poder hacer un muy buen análisis al respecto. Tomás Milton Muñoz, te mando un abrazo, gracias por estar en este cronómetro 2020. Amigos, amigas, se despide de ustedes David Mendoza, gracias. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020.